Compañeros y compañeras, buenos días. Es un gusto saludarlos y agradecer su presencia en esta escuela política, ¿no? Donde el tema es descolonizar el saber, forjar el hombre nuevo, la propuesta educativa de Perú Libre. Me presento, mi nombre es Geraldine Santos, militante del Partido Perú Libre y de la Masas de Caraballo, y el día de hoy los acompañaré como su moderador en este evento. El día de hoy nos acompaña el compañero Adrián Santos, también militante activo de las bases de Caraballo, quien nos va a compartir una ponencia en torno a un tema fundamental que es para la transformación de nuestra sociedad, un tema que se centra en la educación política, ¿no? Me permito decirles que este evento, la dinámica será la siguiente. Primero tendremos la ponencia del compañero, luego se abrirá una ronda de preguntas, aportes o comentarios sobre el tema y por último tendremos un compartir fraterno. Ahora, antes de cederle el pase al ponente, me gustaría dar una pequeña introducción sobre educación política, ¿no? Porque si bien sabemos, hablar de educación política en el Perú es también hablar de una gran ausencia. Durante décadas, el sistema educativo peruano ha evitado formar una ciudadanía crítica, una ciudadanía participativa, una ciudadanía consciente, ¿no? Y muy por el contrario, nos han enseñado a obedecer, no a cuestionar, nos han enseñado a votar, ¿no? Sin preguntarnos por quién, cómo, para qué. Muchos jóvenes vemos que votan por el candidato más guapo, el candidato que tiene más, no sé, historial en las redes sociales, el más emblemático, así para ellos, ¿no? O el que le regala más cosas. Entonces, hablar ahora de educación política es muy importante, más ahora en estos tiempos llenos de corrupción, ¿no? Porque hablar de educación, de una educación política, no es adoctrinarnos, ¿no? Como otros piensan, es conocer nuestra historia, es conocer nuestra realidad, analizarla y hacer algo para transformarla. Eso es lo que no quiere los caviares, no quieren que nosotros como pueblo despertemos, no quieren que tengamos conciencia, porque lamentablemente un pueblo desinformado, un pueblo que no conoce sus derechos, un pueblo que no conoce el funcionamiento de los sistemas, es un pueblo fácil de manipular y de engañar. Bueno, sin más preámbulos, damos pase al ponente, al compañero Adrián Santos, lo escuchamos atentamente. Adelante, compañero. Bien, muchas gracias, señorita Geraldine. En primer lugar, quiero saludar a todos los compañeros, compañeras que han venido a este evento. Creo que como partido político, como militante de un partido de izquierda socialista, la formación ideológica, filosófica, intelectual, en base a una mirada socialista, izquierda, es importante. Y creo que será más valioso esta velada política con el aporte de ustedes, sus preguntas, sus críticas. Los debates son muy importantes también y sus aportes, ¿no? Que van a enriquecer esta escuela. Bien, el tema que voy a exponer, como ya lo mencionó, es descolonizar el saber, forjar el hombre nuevo. Esa es la propuesta educativa de Perú Libre. Como ustedes saben, nosotros tenemos un ideario en el cual ahí están las líneas maestras de todo lo que proponemos para el Perú, para nuestro país como partido político, tanto la parte educativa, lo que es salud, todo lo concerniente a la parte económica, a la minería, al ecosistema y muchas otras cosas más. Entonces el ideario está ahí en las redes, cualquier peruano, cualquier compatriota lo puede leer tranquilamente y quizás hacer sus aportes, porque el ideario no es un documento que está escrito en piedra, sino está sujeta también a los cambios, está sujeta también a las innovaciones y también su crítica, su aporte son muy importantes en ese aspecto. Bien, sin más preámbulo voy a hacer el desarrollo de la escuela
política socialista, primero tenemos que saber qué es la educación. En este libro de Zhukovskaya, charla sobre la educación, en una parte dice que la educación se entiende como un proceso organizado, proceso dirigido, proceso orientado, que tiene como objetivo formar la personalidad del individuo, principalmente formar la niñez, los adolescentes. Pero también sabemos que los adultos también nos vamos formando. No somos seres acabados, nunca vamos a llegar a un techo en cuanto a los conocimientos, en cuanto a los saberes. Eso es imposible, porque cada vez, cada año, se va incrementando los conocimientos. No vamos a cubrir todos los conocimientos del mundo. Tenemos que ir poco a poco, al menos conocer, abarcar un poco más de nuestros propios saberes, ¿no? Ir un poco más allá de nuestras limitaciones, superar nuestras limitaciones, en otras palabras. Dice también Zhukovskaya de que en la educación de ese individuo, del estudiante, del alumno, ¿no es cierto?, de la niñez principalmente, el elemento que interviene en esa formación es el adulto. El adulto es el que va poco a poco enseñando a las nuevas generaciones, ¿no? Pero dice algo muy importante, que no se limita solamente a las instrucciones puramente pedagógicas. Es decir, la educación no solamente se enmarca dentro de un aula, dentro de una escuela, dentro de una universidad. No, trasciende las paredes de la universidad, trasciende las paredes del aula, va más allá también, porque la educación no solamente tiene que estar ahí enmarcado en lo que es la escuela, sino también en la calle, en la familia. Y muchas veces decimos, la educación empieza con la familia, pero también un individuo, sobre todo los niños y adolescentes, viven bombardeados de los medios de comunicación, la religión, la iglesia, los medios de comunicación que influyen bastante en el pensamiento de un individuo, de todas las personas. Entonces, no solamente aprendemos en un aula a leer, escribir, matemática, física, química, no, sino también tenemos que aprender un poco más allá de la filosofía, de la historia de otros pueblos, ¿no?, etcétera. Pero aparte también los valores, la moral, que también es muy importante. Un autor decía, es imposible educar a nuestros niños como nosotros queremos. No se puede educar a un niño tal como la familia o los padres quisieran, porque ese niño no está las 24 horas con sus padres. La mayor parte del tiempo está en el colegio. Los padres trabajan, la mamá trabaja a veces, y ese niño está inmerso en una sociedad, se encuentra ahí, en la sociedad, solo. Pero es importante que también socialice, que es importante. Pero la sociedad influye, el entorno influye, muchas veces. Entonces, educar a un adolescente, un niño, tal como quisiéramos, no, es imposible. No. Estamos siempre influenciados por el medio también. Vivimos en una sociedad, somos seres sociales. Émile Durkheim, pedagogo, sociólogo francés, reitera que en la educación, en la formación de la personalidad, la generación adulta es fundamental, influye en las nuevas generaciones. Lógicamente, con el paso del tiempo, las nuevas generaciones también van construyendo su camino también. Pero siempre nos queda de los abuelos, siempre nos queda de nuestros padres algunas tradiciones, algunos mitos, algunas canciones que repetimos de hace ya 20, 30 años.
Muchos jóvenes de ahora, por ejemplo, han escuchado las canciones, quizás, no sé, de Leo Dan, ¿no? Historias de su pueblo, del papá, de la mamá, y nos queda la generación adulta que influye en las nuevas generaciones. Pero dice también algo importante: la sociedad política, que somos todos, influye también en el desarrollo de ese niño, en su formación intelectual, cultural, estética, el arte, la literatura. Pero dice que según a qué sociedad pertenece el niño, o mejor dicho, a qué clase social pertenece el niño, esa clase social va a exigir en ese niño un tipo de educación. Es decir, la clase pudiente exige que su generación tenga un tipo de educación, el control de los medios de producción, el control de todo el sistema en que vivimos. Pero también se da educación a otro sector de la población, a otro sector de los niños, a otra clase social, que son los pobres, los hijos de los trabajadores, que se le da también otro tipo de educación. O sea que aquí empezamos ya a hablar sobre la clase o lucha de clases en el ámbito educativo. La educación, como sabemos bien, no es horizontal, no es uniforme, ¿no? Se diferencia. Las clases sociales tienen un tipo de educación, las clases pobres, pudientes, son totalmente diferentes. Y no solamente en el aspecto de educación, sino también en salud, en la cultura, los aprendizajes de historia, los colegios, los medios de comunicación. Hay periódicos para cierta clase social, y hay periódicos como Trome, Ajá, El Chino, para otra clase social. Tiene todo bien, digamos, estructurado de qué manera influir en cierto sector. Entonces aquí en esta parte dice, no, la sociedad política en su conjunto exige de él, exige del niño y el medio especial al que está particularmente destinado. Un niño adolescente de Miraflores, San Isidro o La Molina tendrá un tipo de educación de acuerdo a su clase social, y otros niños de las periferias de Lima, de los barrios de Lima, tendrán otra clase de educación también. Vamos a hablar sobre la educación en el capitalismo. Federico Engels, en un libro, si no me equivoco, es una carta, un artículo sobre todo, el trabajo o el papel de los trabajadores o las condiciones laborales de los trabajadores en Inglaterra. Dice lo siguiente: la burguesía concede a sus trabajadores el grado de cultura, el grado de educación para su propio interés. Es decir, si bien es cierto en el capitalismo la burguesía, la clase burguesa, ¿no es cierto?, es la que va, digamos, a tomar el control de la sociedad, derrocando, ¿no es cierto?, a la sociedad feudalista, pero también se da cuenta que no puede dar una educación para todos los trabajadores, a los hijos de trabajadores igual, ni a los propios trabajadores, sino también tiene que diferenciar, de acuerdo también a sus propios intereses. No es igual educar, por ejemplo, a un niño de la clase de la burguesía que a un niño de la clase trabajadora, ¿no? ¿Por qué? Porque los burgueses necesitan un ejército de trabajadores que van a ocupar los talleres, las fábricas, ¿no?, los campos de cultivo, las agroindustrias, todo eso. Entonces, ¿cómo voy a permitir que los hijos de estos trabajadores se eleven su cultura, su educación? ¿Quién va a trabajar en mis fábricas?, dice el burgués. ¿Quién va a trabajar en el campo, bajo la lluvia, bajo el sol?, se pregunta
Entonces, necesito un ejército de jóvenes, futuros trabajadores, pero así, con una condición intelectual, cultural baja, para que no se eleve a la categoría de nosotros. Eso es lo que dice el Bourdieu. La educación para los trabajadores es elemental, lo básico, lo más ínfimo, lo superficial, en historia, en matemática, en filosofía, en todo. Eso tiene también una intención. O sea, la educación está dirigida, sí, pero bajo el beneficio o para beneficiar a las clases altas. Este artículo, hay una revista en Inglaterra que se llama Gentleman Magazine. Desde el año 1830 hasta el año 1915, 1917, o sea, aproximadamente unos 200 años, ha tenido vigencia. Y en uno de sus artículos, ¿no?, alguien escribe lo siguiente: un hombre sin cultura literaria difícilmente tratará de formar insurrecciones o planeará futiles proyectos para la reforma del Estado. Cuando un hijo del pueblo empieza a leer, instruirse, filosofía, historia, eso le da mayores elementos para poder analizar su realidad, para darse cuenta por qué vivo yo bajo estas condiciones. 20 años sin luz, sin agua, sin desagüe, 40 años esperando las dádivas del gobierno. Pero cuando, o sea, leer puede ser peligroso. Y en este segundo párrafo, también quisiera que algún compañero o compañera quisiera leer, por ejemplo, la señorita Blanca, por favor. Los que están cualificados por un tinte de aprendizaje superficial y han absorbido las perniciosas doctrinas de escritores perniciosos serán los primeros en excitar rebeliones y llevar a un reino floreciente a un estado de anarquía y confusión. Muchas gracias. Esto es de hace ya más o menos 200 años. Y aún esa filosofía, esa idea, sigue vigente. Es prohibido, o mejor dicho, peligroso leer algunos libros. Y es por eso que en la educación secundaria nos han quitado cursos como filosofía, historia, cívica, que son cursos que invitan a reflexionar, a pensar, a tener una actitud crítica frente al entorno que está pasando, tener un pensamiento crítico con respecto a la sociedad, no solamente de nuestro barrio, de nuestra ciudad, sino del Perú, y más allá también, de Latinoamérica. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Argentina? ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué está pasando más allá de Latinoamérica, en Ucrania, en China, en Rusia? Esos cursos nos han quitado, poco a poco. Claro, leer es peligroso. ¿Pero peligroso para quién? Nos preguntamos. ¿Para quién es peligroso instruirse, leer? Jovencito, ¿para quién será peligroso? ¿Para nosotros mismos o para alguien? ¿Qué cree usted? Para otros, quizás, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver de todo un poco, de todo. Pero nos prohíben, nos van mochando esos conocimientos. En este libro, Juan del Val, Los fines de la educación, hay un párrafo que dice, que hace una alusión a la declaración de un parlamentario francés en el año 1933, hace menos de 100 años. Dice, es preciso dejar de instruir de la misma manera al hijo de un minero del norte, al hijo de un obrero de la cercanía del país, o al hijo de
aldeas agrícolas. No se debe instruir al futuro agricultor como si fuera un ciudadano del mundo. Compañero Sebastián, ¿qué reflexión le permite esta frase, este párrafo? Más o menos, ¿qué idea usted tiene? Cada grupo humano, cada cultura, debe tener pues una especie de régimen educativo, por decirlo así, ¿no? O modelo educativo. El modelo educacional no debe ser, digamos, general, ¿no? Creo que cada grupo humano, cada sociedad de nuestro país, diverso, debe tener una forma muy particular de instruirse, ¿no? Parece que va por ahí la cita. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Parlamentario francés, hace 100 años, ¿quiénes ocupaban los congresos, los parlamentos europeos? ¿Un obrero? Difícilmente. La clase alta, los que tenían ya algún título nobiliario, ¿no? Como los condes, marqueses, ¿no? Ellos. No es preciso dejar de instruir. No se debe instruir a los hijos de la clase trabajadora. Eso es lo que me importa. No podemos instruir igual a un niño, hijo de la oligarquía, de la burguesía, que a los niños de los trabajadores, como si fueran ciudadanos del mundo. Ellos no son ciudadanos del mundo, ellos son ciudadanos de segunda clase. Los ciudadanos, ¿quiénes son? Los hijos de la burguesía. Eso también nos hace recordar a algún presidente o expresidente que ya no está, que también una vez lo mencionó. Quizás el compañero quiera aportar algo más. Justamente se ha entendido mal la frase, ¿no? Ahí está planteando que se debe segregar. O sea, el segregacionismo es la división de razas, clases, etcétera, ¿no? O sea, la educación no debe ser igual para los obreros, ¿no? Debe ser una educación técnica y para ahí nada más. No se le puede educar con el mismo nivel, digamos, ¿no? a los otros estudiantes, ¿no? Entonces se está planteando una segregación ahí, en Francia, ¿no? Y bueno, esto es importante, ¿no? Ahora, el término ciudadano del mundo es un ciudadano que es internacionalista también, conoce la realidad de varios países, como somos nosotros, ¿no? Los internacionalistas. El único partido que se dice que es internacionalista es Perú Libre, ¿no? Entonces, se ha confundido la interpretación de la lectura, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, también aún sigue vigente esto, ¿no? Tenemos escuelas para pobres, escuelas para ricos. ¿Cómo están los colegios de los barrios, de los distritos? ¿Y cómo serán las escuelas allá de las regiones? Cada año que empieza el año escolar, cada vez que empieza el año escolar, grandes titulares en todos los periódicos. Los colegios se caen en el techo. No hay carpetas, las paredes se cayó, etcétera, etcétera. El problema de todos los años. ¿Pero qué escuelas? Escuelas de los barrios. No las escuelas de Miraflores, no las escuelas de San Isidro, no, de los barrios. A última hora están tratando de reparar algo. Y peor también, las clases. Los conocimientos que se imparten también, es otro problema también. Existe una lucha de clases en el campo educativo. Eso, compañeros y compañeras, eso es tácito. En este libro, La ideología alemana, Karl Marx y Friedrich Engels dice: las ideas de la clase dominante en todas las épocas son las ideas que van a dominar en la fuerza material y al mismo tiempo en la fuerza intelectual. La clase dominante, la burguesía, los capitalistas, ellos
manejan, orientan, dirigen, no solamente la economía, no solamente el arte, no solamente la literatura, sino también la educación. Así es. La clase que dispone de los medios de producción material controla al mismo tiempo los medios de producción intelectual. La clase dominante controla los medios de producción intelectual. ¿Qué es lo que debes aprender tú como hijo de los trabajadores? ¿Y qué es lo que deben aprender los hijos de la burguesía? Ellos definen, ellos controlan todo. Si son los dueños de los medios de producción, son capitalistas, sus ideas dominan la sociedad. Lamentablemente eso tenemos que, está ocurriendo eso, pero hay que cambiarlo, hay que cambiar eso. La realidad es transformable, pero para eso tenemos que darnos cuenta qué es lo que hay que cambiar. No decir cambiar por cambiar, ¿qué es lo que hay que cambiar? El campo cultural, educativo, artístico, ecológico, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mejorar? Y también ¿qué hay que sacar de bueno? Seguramente hay. Enrique Dussel, filósofo, historiador, hace 2 años que ya nos dejó, uno de los intelectuales latinoamericanos más importantes a nivel mundial, así es, a nivel mundial, ha dejado muchos libros que se puede bajar gratuitamente en el internet. Dice acerca del eurocentrismo y acerca de la descolonización. Sin una descolonización del pensamiento, de los saberes, sin una descolonización de la educación, no hay revolución. Nosotros provenimos de una cultura que tiene un historial, una riqueza enorme en arqueología. Miremos nomás las construcciones en Cusco, en Machu Picchu, el Sacsayhuamán y en muchas otras partes del Perú. Tenemos una cultura en cirugía, las preparaciones craneanas que hacían una cultura anterior a la Inca, Paracas, sus mantos, sus tejidos que hasta ahora continúan vigentes, los colores utilizados, los pigmentos utilizados. Provenimos de una cultura con una riqueza cultural, científica, histórica enorme. Pero ¿qué aprendemos en los colegios? ¿Qué aprendemos en las universidades? Enrique Dussel lo dice, nuestra educación, nuestros saberes son eurocéntricos. Priorizamos lo que sucede en Europa. Nos han metido a la cabeza las historias de Europa, la ciencia europea, la tecnología europea, y no valoramos lo nuestro. Por ejemplo, vinieron los españoles en el año 1492. Esa llegada de los españoles, ¿qué fue? ¿Fue un descubrimiento o fue una invasión? Hay sectores que dicen fue un descubrimiento. Europa nos descubrió y nos trajo civilización. ¿Qué? ¿Acaso aquí no había culturas civilizadas? ¿Acaso aquí no había un pueblo civilizado? En México, los mexicas, los aztecas, los mayas, y acá mismo en el Perú, en el Tahuantinsuyo, ¿acaso no había una cultura? O sea, si no hubieran llegado ellos, todavía no habríamos sido descubiertos. Es una invasión. Y todavía festejamos el gran descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Esa idea eurocéntrica hay que cambiarla, voltearla 180 grados. Nos enseñan la historia de Roma, de Egipto, Cleopatra, la reina de gran belleza, sabiduría, a los 17 años ya sabía hablar como 7, 8 idiomas, ¿no? El que fundó Roma, ¿quién fue el que fundó Roma?
Rómulo y Remo, eso sabemos. ¿Y quién fundó la cultura mexica? ¿Quién fundó la cultura maya? ¿Quién fundó las culturas en Ecuador, en Brasil, o en Bolivia? Eso no sabemos. Eso no sabemos, pero sí sabemos de Europa, Rómulo y Remo, sabemos de los reyes de Inglaterra, ¿no? Nos llenan de ideas a través de la televisión, a través del cine, a través de los libros. Eso es egocentrismo. Estamos plagados de conocimientos. Está bien aprender otras culturas, está bien aprender historias de otros países, pero también tenemos que primero lo nuestro, pues. Primero tiene que ser lo nuestro. Tenemos que aprender nuestros saberes, tenemos que valorizar, descolonizar. Es eso, dice Enrique Dussel, dejar de pensar como europeo, dejar de pensar las culturas foráneas. Tenemos que revalorar lo nuestro, descolonizar únicamente es valorar lo nuestro, nuestra historia, nuestra cultura, nuestros mitos, nuestras tradiciones. Pensar en lo nuestro primero y después vamos aprendiendo la cultura egipcia, la cultura china, más de 5.000 años de antigüedad, y otra cultura cercana por acá también. ¿Por qué? Primero el europeo. Y en todos los colegios se enseña eso, eurocentrismo. Ha llegado el momento de descolonizar. En el capítulo 4 del diario justamente habla sobre este asunto. Dice, la nueva escuela pública orientada a la liberación. La nueva escuela pública orientada a la liberación. Vamos a desmenuzar un poquito esto. Si proponemos una escuela para liberarnos, ¿y de qué nos vamos a liberar? ¿Qué es lo que nos está sujetando? ¿Qué es lo que nos está aprisionando? Porque para liberarnos hay algo que nos aprisiona, hay algo que nos limita, hay algo que no nos deja avanzar. ¿Y cuál sería ese algo? Porque no se trata solamente de leer una frase, la liberación, eso es lo que nos pone Perú libre, pero ¿de qué nos vamos a liberar? Compañero Wilson, si quisiera aportar, ¿de qué nos queremos liberar? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que liberarnos es del espíritu de colonización. Exacto. Que tenemos aquí. Exacto, compañero Wilson, exacto. Un aplauso para el compañero. Un aplauso. Así es. Tenemos que liberarnos pues del eurocentrismo, de esa educación que nos han colonizado. Ya no somos colonia en el aspecto político, España, pero seguimos siendo colonia en el aspecto intelectual, en el aspecto cultural, seguimos siendo colonia, en el aspecto económico igualmente. Tenemos que liberarnos de eso que no nos deja avanzar, y eso es el colonialismo, los saberes, ¿no?, de Europa. Dice, propone, ¿no?, nuestro ideario, un nuevo currículum, un nuevo plan de estudio, que forme ciudadanos con identidad nacional, valorar lo nuestro. De aquí nosotros somos de diferentes regiones. Algunos son del norte, otros del sur, otros del centro. Yo, por ejemplo, soy del sur, del Collao, de esa zona. Conozco por tradición, por proyección de mis abuelos, de mi padre, ¿no?, algo de esa zona. Y usted también igualmente conocerá. Tenemos que valorar nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿no? Autoestima. Somos descendientes de una cultura, la cultura incásica, pero somos una de las 6 culturas de la humanidad. Por ejemplo, la cultura de la civilización mesopotámica, la china, egipcio, mesopotámica.
Mesopotamia, los aztecas, mayas, la zona central y nuestra. ¿Por qué tenemos que rebajarnos ante los demás? ¿Por qué tenemos que sentirnos menos ante los demás? Los chinos son muy orgullosos de lo que son, de su cultura, de su filosofía, de su historia. Más de 5.000 años. ¿Y nosotros por qué no? ¿Por qué tenemos que sentirnos menos ante el resto? Tenemos que valorar nuestros idiomas, nuestras costumbres. Somos del centro, valoremos lo nuestro. Somos del sur, somos de las zonas de la Amazonía. Orgullosos de eso, orgullosos de lo que hablamos. Eso es lo que nos dice la escuela, el capítulo 4. Profesor, Autoestima. una aclaración, ya no se dice cultura, se dice civilización. Cuando se habla de Caral, por ejemplo, se dice la civilización Caral, de hace 6.000 años. Así es, muy bien. Muchas gracias, un aporte muy valioso también del compañero. Bien. Y eso, esa autoestima, tenemos que revalorar, sacar nuevos saberes, mejor dicho, tener nuevos saberes, es descolonizar la cultura, descolonizar la historia y la ciencia. Eso es una propuesta en el plano educativo, ¿no? Una partecita, ¿no? La idea no es aquí hablar sobre el diario, sino también de digamos, la educación en general. ¿Cómo debe ser el hombre nuevo? En este libro, es un libro de Cuba, escrito por Guillermina Labarrera Reyes, ¿no? En una parte dice lo siguiente, a ver si el compañero Wilson quisiera leer, por favor. Formar a las nuevas generaciones y a todo el pueblo en la concepción científica del mundo, es decir, la del materialismo dialéctico e histórico, desarrollar en toda su plenitud humana las capacidades intelectuales, físicas y espirituales del individuo y fomentar en él elevados sentimientos y gustos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que para descolonizar los saberes, para sacar el eurocentrismo que nos han inyectado durante más de 500 años, sobre todo en los 200 últimos años, debemos tener una nueva concepción del mundo. ¿Qué es lo que pensamos del mundo actualmente? Seguramente hay muchos pensamientos acerca de la sociedad, acerca de nuestra realidad, acerca del origen del hombre, acerca de cómo se originan las sociedades, etcétera, etcétera. Pero esos saberes tienen que estar basados, fundamentados en una concepción científica, que sea comprobable, que sea verificable, ¿no? Pero esa concepción tiene una orientación también. El materialismo histórico, el materialismo dialéctico nos enseña cuál es el camino, ¿no es cierto?, que tenemos que desarrollar para conocer la realidad, en la ciencia, en la literatura, en la sociedad, en la economía, en todo. Y Carlos Marx aportó bastante en ese aspecto. La dialéctica, que es un punto central en nuestro avance. En un partido político como el nuestro tiene que haber debates, tiene que haber confrontaciones de ideas, tiene que haber confrontaciones de pensamiento. No vamos a la parte personal de los individuos, no nos interesa la parte personal, no, sino las actitudes, su forma de pensar, el pensamiento. Tenemos que tener una línea. Y una concepción del mundo es importante para el hombre nuevo. No podemos seguir pensando como hace 200 años atrás, como hace 500 años atrás. Es cierto, las civilizaciones anteriores han contribuido enormemente a la historia, a la cultura, a la ciencia. Hay que rescatarlo también. Pero en estos años hay mucho
todavía por aprender y tenemos que descolonizarnos, ¿no? Sacar el egocentrismo. Fomentar elevados sentimientos, solidaridad, compromiso, fidelidad, en este caso a un partido político, no a las personas, sino al ideario, al programa. Trabajamos por eso, como militantes consecuentes, comprometidos. La compañera Celia, si nos podría leer esta última parte. No es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política. Muchas gracias. Democratizar la economía es un punto central. Nuestro amauta, José Carlos Mariátegui, ya lo dijo hace más de aproximadamente unos 100 años. Democratizar la economía. ¿Qué significa eso? Todos los peruanos debemos tener acceso, ¿no?, a una buena educación, vivienda, un trabajo digno, una buena alimentación y en base a eso también una buena educación también. Si bien es cierto, eso no se va a lograr pues de la noche a la mañana, de un año para otro, porque es un proceso largo, un proceso con bastantes piedras en el camino, con bastante también compromiso, ¿no? Pero ese es el camino. Hay que democratizar la economía, ¿no?, para democratizar también la educación. Sí, compañero Wilson, adelante. Bueno, en la actualidad quieren cambiar el espíritu, las ideas de las personas, sin cambiar su economía familiar, sin cambiar el Estado. Primero se cambia la economía, que tenga buen trabajo, buenos ingresos, que tenga un bienestar económico. Después se cambia el Estado y recién con eso se puede cambiar la educación. Pero acá, en nuestro país, dicen, no se cambia la economía y no se cambia el Estado, pero sí podemos cambiar la educación, y eso está mal. Así es, así es. Es cierto que cambiar todo eso requiere también la unidad del partido, requiere también compromiso, sacrificio, y hay que hacerlo. Quizás vamos a encontrar obstáculos, pero como dijo también Mariátegui, tiene que ser genuino, tiene que ser propio con nuestra realidad, con nuestras limitaciones, con las situaciones adversas que se puedan presentar. Tiene que ser genuino, ¿no? Como dijo una vez, ¿no? Que no sea, digamos, calco ni copia, sino una creación nuestra, una creación heroica, ¿no? Y esperemos que en algún momento nuestro Perú, que a través de este partido Perú Libre, ¿no es cierto?, con sus militantes, vayamos por ese camino. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias al compañero Adrián por su ponencia. Y ahora pasamos a la segunda parte, que sería la ronda de preguntas, aportes o comentarios de parte del público. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer una intervención? Compañero Wilson, por favor, se le invita adelante para que pueda hacer su intervención. Hola. Bueno, en el partido y en otras organizaciones nosotros participemos, vamos a recibir charlas, vamos a
a escuchar ideas. Pero si no hacemos nada más, vamos a llegar a nuestra casa y nos olvidaremos de eso. Como si hubiésemos leído un periódico o un libro. Y volveremos a ser casi la misma persona de lo cuando iniciamos la charla o el estudio. ¿Qué es lo que se necesita, señor Adrián, para que esa charla, ese estudio, se nos quede para toda la vida? Gracias. Bien, gracias por la pregunta, compañero Wilson. ¿Qué se necesita para que los conocimientos adquiridos en una escuela política, en un conversatorio, en una charla política dentro de un partido, seguramente se refiere a eso, que nos quede ahí grabado en nuestra neurona? En un partido político, una de las tareas principales de un partido político es la formación de los militantes, la formación de cuadros políticos. Y esa tarea lo cumple la vanguardia del partido, pero también lo puede hacer cualquier otro militante comprometido. Las escuelas políticas cumplen un papel muy importante: debatir. Muchos le tienen miedo al debate, le tienen miedo a la crítica. Ante una palabrita se escandalizan. En política hay que aceptar a aquel compañero que no está de acuerdo a veces con nuestro pensamiento, tiene su forma de pensar. Quizás yo esté equivocado, quizás él esté equivocado, pero con el debate, con la conversación que hacemos en base al ideario, en base a la coyuntura política, vamos aprendiendo poco a poco. Todos aprendemos. Vamos dejando de lado también algunas taras, algunos conocimientos que ya pensábamos que era así, pero no es realmente así. En filosofía, en historia, en economía, en todo. Tampoco pretendamos saber pues todo el 100% de una rama, es imposible. Pero al menos aspectos importantes, historia, economía, un poco siquiera. Pero si no participamos en las escuelas, en los debates, si solamente vamos a una escuela, como dijo el compañero, y queda ahí como si hubiéramos leído un periódico o habíamos visto una película, no, participemos. A mí me gusta que ustedes participen, por eso les hago participar, ustedes leer, porque les va a quedar esa idea, ¿no? Igualmente, seguramente vamos a generar algunas dudas, seguramente, quizás esta parte yo no estoy de acuerdo, quizás diga Sebastián. Yo creo que en esta parte me parece que está un poco confuso, quizás diga el compañero Edson. Está bien, porque las escuelas tienen que generar eso, tienen que generar también un conflicto mental. Cada uno piensa distinto, cada uno tiene su pensamiento, su forma de pensar distinta, diferente. No podemos imponer, pero no podemos guardarnos también lo que conocemos. Los compañeros que conocemos un poquito más, los compañeros que hemos tenido ese tiempo para leer, para estudiar, para sistematizar y hacer una escuela, hagámoslo, no lo guardemos. ¿Para qué guardar las cosas? Que el compañero Julián tiene enorme experiencia y siempre lo comparte. Es importante y los jóvenes que están acá van a ir aprendiendo. Pero participar, aceptar lo que el compañero dice, quizás no está de acuerdo con lo que él. Me parece eso que forma parte también del saber democrático también. Gracias. Hace poco el alcalde de Lima quiso ir a hacer una clase a la universidad, ¿no?, de San Marcos, y no se le permitió. Bueno, lo que tenemos que saber es que la DBA y los caviares tienen una agenda, y esa agenda están tratando de
inmiscuirla, de entrometerse en la educación de los universitarios peruanos y en los colegios también, ¿no? Tanto así que se dice que los caviares y la DBA han contratado universitarios, profesores de universidades, para que mantengan esa agenda en la PUC, en la Universidad La Molina, en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Dentro de los estudiantes universitarios ya son conocidas las universidades que tienen agendas caviar, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Porque nosotros como izquierda no estamos haciendo esa labor. Bueno, yo puedo decir que acá el compañero Sebastián tiene una relación con las universidades porque es profesor de academia y bueno, dentro de su espacio trata de formar pequeños jóvenes que estos tengan una educación de izquierda, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder limitar y frenar la agenda caviar dentro de las universidades y dentro de la educación? Gracias por la pregunta. La educación, así como hay lucha de clases en lo que es en la sociedad, en educación también es un campo de lucha. Hay lucha ideológica, hay lucha de pensamientos. Y las universidades es un centro propicio para ese tipo de luchas. No vamos a encontrar, pues, estudiantes uniformes con un solo pensamiento único. Está bien que haya estudiantes que piensen de acuerdo a los intereses de la oligarquía, de los grupos de poder, la burguesía, pero también habrá otro grupo de estudiantes que tengan un pensamiento más ligado a lo socialista, más ligado al marxismo, y habrá debates entre ellos. Controlar el pensamiento en una universidad, eso no es posible, ni tampoco es dable. O sea, que todas las facultades, sobre todo letras, sobre todo humanidades, piensen en una sola línea, imposible. Es imposible eso, no se puede controlar. ¿Qué hacer ante eso? Tenemos que formarnos nosotros como partido. Tenemos ya un ideario, nos dan las líneas maestras, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro camino, nuestro derrotero. Las universidades, que hagan su trabajo, que haya libertad de pensamiento, libertad de debate, libertad de expresión, que lo haya, pero que no se debe restringir tampoco aquellas ideas que no les conviene a ellos, o que no concuerdan con ellos. Los medios de comunicación, ¿qué es lo que más propagan? ¿Qué es lo que más desinforman? No hablan de lo que es realmente los problemas álgidos de la sociedad. Solamente están mirando ahí un pequeño sector, ¿no? Pero ¿qué es de los pueblos, de las regiones, de las carencias de los barrios, de las necesidades, de la pobreza? No habla de eso. Claro, estamos en un mundo donde las ideas que predominan la sociedad son las ideas de la clase dominante. Pero ¿eso será eterno? ¿Siempre va a ser así? No, va a cambiar en un momento. Pero tampoco esperemos que cambie como la noche al día. No, tenemos que forjar esos cambios, tenemos que participar en esos cambios. Nosotros somos los elementos que tenemos que hacer que esos cambios sean posibles. Los cambios no van a venir del cielo, ni prendiendo sin velitas. No, tenemos que hacer acción heroica. Muchas gracias. Gracias, pues. ¿Qué tal, compañeros? Hasta el momento también me presenté, ¿no? A propósito de la agenda caviar, ¿no?, que mencionaba la compañera Blanca, ustedes saben que el día de ayer ha habido una marcha, ¿no?, la marcha del orgullo. Prácticamente esa es la agenda caviar, ¿no? Y yo no estoy en contra de ese tipo de marcha, a propósito, ¿no? Pero el día viernes, por ejemplo, estuve en las aulas, ¿no?, ahí compartiendo con unos chicos, le decían, ¿no?, ¿qué es más importante, no? ¿El matrimonio igualitario, digamos, o ese tipo de agendas,
que la pobreza, que la desnutrición, ¿no? Y tenía una alumna ahí que defendía ese tipo de, digamos, de posiciones, ¿no? Pero la mayoría señalaba que evidentemente lo más importante era pues la desigualdad, ¿no? La desnutrición, una educación para todos, ¿no? El trabajo. Entonces, esa agenda es pequeña, pero está, ¿no? Se da en nuestra realidad. Entonces, por ahí va el germen, ¿no? De cómo, digamos, tratar de concientizar. Creo que es lo que nosotros queremos, ¿no? Concientizar. ¿Y dónde concientizamos más? Esto es un poco un comentario. Me parece que es en la calle, compañero, ¿no? Informando, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo de pronto una pinta y ahí con nuestro periódico, ¿no? Informamos que esto hace nuestra bancada, queremos estos proyectos se están realizando, los colegios, las universidades, ¿no? Estas visitas, y de esa forma se va informando a la población. Yo creo que por ahí va, o de pronto, no sé, una bajada inopinada a un mercado. De esa forma nos vamos nosotros concientizando y organizando a las masas, ¿no? Podemos hacer un montón, pero si no estamos organizados, si no estamos concientizados, no hacemos nada. La pregunta, Adrián, es la siguiente, ¿no? Fíjate, hace 20 años, o quizás 30 ya, 20 años, si estamos en 2025, ¿no? El neoliberalismo se ha inyectado, ¿no? Aquí en nuestros países, ¿no? Y no hubiéramos imaginado, 30 años ya, no hubiéramos imaginado, pues, cómo estamos ahorita, ¿no? La verdad que en educación estamos mal, en comprensión de lectura también, ¿no? En trabajo, derechos laborales, prácticamente estamos en nada, ¿no? Nos están quitando todo eso, esa lucha previa a los 90, ¿no? Y hay algunos amigos que no saben eso, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasará 20 años después de aquí, ¿no? ¿Vamos a seguir igual? ¿Cuáles serían nuestros retos, en todo caso, desde la educación o del ámbito que podrías tú escogerlo, ¿no? Esa sería mi pregunta, a ver. Bien, excelente la pregunta del compañero Sebastián. Sí, muy preocupante y también bastante reflexión, ¿no? Bueno, con respecto a la primera parte sobre la participación de muchos jóvenes y no tan jóvenes también en lo que es la parte de feminismo, algunos también tienen cierta defensa sobre como los animales, el maltrato infantil y otros. Lo importante es que hagan política. Para mí lo importante es que se inmiscuyan en los problemas de la sociedad, ¿no? Ya sea el feminismo, ya sea lo que es los animalistas, ya sea lo que es ambientalistas, ¿no? El LGTB, etcétera, etcétera. Que se inmiscuyan en la política, en lo que es los problemas de la sociedad. Es importante eso. Es peor no hacer nada. Es peor estar sentado en su casa, leyendo una novela, mirando una novela, o leyendo en cualquier periódico como el Trump, etcétera, etcétera. Mariátegui, mejor dicho, Hildebrand decía, los obreros de antes, de la época de Mariátegui, 1920, 1930, muchos de ellos eran anarquistas, leían, se informaban en los libros, en lo que llegaba de Europa, pero leían, se intuían, muchos de ellos. Mariátegui aportó en sus escuelas, en las universidades populares, para el saber de los trabajadores. Pero hoy, ¿qué lee el obrero? ¿Qué lee un trabajador que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar acá y viajar 2 horas, 3 horas? ¿Qué lee? ¿Cuál es el periódico de mayor tiraje en el Perú? El Trono. ¿Y qué viene en el Trono? Las malcriadas. Y eso es lo primero que lee. Eso lee los de hoy. A esto nos han rebajado este sistema neoliberal. Nos han bajado ahí del nivel educativo, de conocimientos. Y así nos quieren. Nos quieren así minimizados en pensamiento crítico, ninguneados. No pensar en las cuestiones reales de lo que está sucediendo.
de matanza, de la minería ilegal, del narcotráfico, las extorsiones, no. No meten fútbol, como decía Marx, la religión es el opio del pueblo. Y en su época era así, dominante la iglesia. Pero ahora, ¿quién nos domina? El fútbol. La serie de televisión, estamos enganchados a la serie de televisión, queremos acabar el primer capítulo hasta el 20 capítulo en un solo día. ¿Sí o no? ¿Es así? Es así. El fútbol, la Champions League, las novelas. Y eso pues está direccionado por el neoliberalismo. Tenemos que sacarnos de eso, salir de eso. Eso es lo que nos atan. Por eso que nuestro ideal que propone una nueva escuela para la liberación. Tenemos que liberarnos de eso. Tener nuevos pensamientos para forjar el nuevo hombre con una mentalidad marxista, leninista. Somos un partido de izquierda, compañeros. Tenemos por qué tener miedo de decirlo. ¿Qué ha aportado el liberalismo en los últimos años? ¿Y qué aportará de acá a 20 años, decía el compañero Sebastián? Particularmente para mí, el neoliberalismo ha cumplido su agenda. Ha ganado. ¿Qué es lo que quería el neoliberalismo? Que las empresas estén en manos de un grupo pequeño de la sociedad, una élite de la sociedad, dueños de los bancos, dueños de las empresas mineras, dueños del gas, dueños del petróleo, dueños de las minas, dueños de las industrias farmacéuticas, dueños de las agroindustrias, dueños de la educación misma. ¿O no es así? Ha cumplido su agenda. Y por otra parte, ¿qué es lo que quería? Minimizar la educación para la clase trabajadora, al mínimo. Tener una cultura bajísima, lo ha conseguido. La universidad con muchos problemas de tecnología, de infraestructura, de materiales. Lo ha conseguido. Pauperización, discriminación, racismo, desprecio, de segunda clase. Lo ha conseguido o no lo ha conseguido. Esa es la agenda del neoliberalismo. Ha cumplido su agenda. Pero ahora ya nos damos cuenta. ¿Qué hacer ahora? Nuestra realidad se puede cambiar. Claro que vamos a cambiarlo. Pero tenemos que organizarnos. La unidad, decía el compañero. La unidad es importante, claro. Pero esa unidad en base a un horizonte, en base a una visión del futuro, una visión socialista. Mira China. Copiemos a China. Va a ser difícil. Pero tenemos que dar el primer paso, poco a poco, mediante la unidad, mediante el compromiso. Y tenemos una herramienta fundamental que es el Partido Peronista. Hay que seguir forjando nuevos caminos. Estas escuelas políticas son muy importantes. Las escuelas que hacen otros compañeros en Santa Rita, en Chorrillos, ayer he visto, y en otras, las regiones, importantísimo. Pero siempre activémoslo, también tenemos que sostenerlos con el tiempo. No va a aparecer solamente en épocas electorales. Eso deja de sospechar muchas cosas, compañeros. No somos tontos. No somos tontos. Yo creo que tenemos que activar mucho más. Y un pensamiento crítico es muy importante para hacer cambios. Importante también. La compañera... Bueno, compañeros, la que habla ha sido una exalumna de la Universidad de La Cantuta y mi experiencia les voy a comentar. En los años 90, siempre semanalmente había un debate de ideas, había libertad. Estaban los apristas, los de PPC, las izquierdas de todas sus variedades, hasta que llegó Fujimori con el neoliberalismo y
criminalizó las ideas. Es a partir de ese día, de esos momentos, de esos años, en que muchos compañeros sufrieron persecución, fueron asesinados, desaparecidos. Ustedes conocen a nuestros compañeros de la Cantuta, ¿no? Que llegaron los militares, los secuestraron y nunca más los hemos visto. Pero también tenemos que reconocer la gran tarea que nuestro compañero Vladimir Cerrón, desde 2020 que está en Lima, nos ha dado la libertad de podernos nuevamente expresarnos. Gracias a él, gracias al ideario, gracias al partido, volvemos a hablar, compañeros, del marxismo, leninismo y mariateguismo, sin sufrir persecución. Y hasta hemos cantado la flor de retama en el Congreso, que tanto se nos criminalizó por cantarla. Gracias, compañeros, gracias, partido, gracias, Vladimir Cerrón, por habernos dado esa libertad. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante, Muy buena la participación de la compañera Mabel, una reflexión. Desde hace más de 200 años aproximadamente, la clase dominante ha prohibido o ha intentado prohibir lecturas que nos despierta un pensamiento crítico. Así es, y hasta ahora continuamos con esa idea. Justamente la compañera Mabel lo ha descrito perfectamente bien. Muy bien, muchas gracias por su participación. Buenos días, camaradas, compañeros. Lo que quería compartir es lo siguiente. Yo siempre he tenido la idea de que nosotros, el partido, debe tener la consigna de descolonizar el país. ¿Y por qué digo esto? Porque todo está colonizado, la colonización mental está en todas las instituciones. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Depende de la decisión del imperialismo norteamericano, aunque muchos estallaban acá, pero esa es la realidad. El gobierno depende de la embajada norteamericana. El Poder Judicial actúa bajo los intereses de los grandes mercados nacionales y supermercados. ¿Para qué? Para la persecución política de los líderes populares. En este caso estamos viendo la persecución política con el camarada Vladimir Cerrón, que tiene más de 200 denuncias fiscales. Ahora, ¿por qué también decimos que hay que descolonizar la mente? Porque nosotros, y también en nuestros hermanos de la calle, de la misma familia, y en todas partes, mentalmente también tenemos en un mayor grado de colonización, y en otro tenemos, como se dice, todavía arraigado la alienación cultural, lo que llamamos alienación. Ese es cierto, porque sucede que muchas veces algunas fuerzas de izquierda todavía, cuando hacen sus actividades, ¿qué es lo que hacen? Y eso me consta a mí, porque lo primero que ponen, cuando yo vine a la provincia, por ejemplo, acá en Lima, lo primero que aprendí bailar salsa, pero lo bailé en una organización política que siempre lo promovía la salsa. O sea, tenemos también esa mentalidad.
Y eso tenemos que superarlo nosotros. Por ejemplo, acá nomás, dentro de nosotros, a un compañero le encargo comprar esa cinta de embalaje y ya automáticamente se estaba yendo a ese sitio de pequeña mercados pequeños, transnacionales que hay por todos lados, cuando hay bastantes librerías o ambulantes que venden. Ese es el problema que tenemos nosotros arraigados. Y en el pueblo, ¿qué sucede? En el pueblo, por ejemplo, en una ocasión, a una amiga le escuché decir, esos indígenas, y era trigueña, igual que, o sea, ella era bien originaria como parte de los Andes, pero ya la mente nos hace pensar de que no somos de ellos, sino somos otra parte. En ese sentido tenemos que descolonizar el país en la forma de nuestro pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, antes mencionaron la marcha del orgullo. Esa es la marcha del orgullo, compañero. Eso no es casual, esa es una política. Lo que están haciendo es buscar la enajenación mental y distraer la atención de la juventud. Porque ahorita la juventud, hay como se dice, una discontinuidad de la juventud y la política nacional. Desde que hubo la situación de la intervención del fujimorismo en las universidades, donde metieron las fuerzas armadas, de mucho antes. Por eso la juventud, y no es casual también de que en el golpe de Estado del 7 de diciembre, ¿cuál fue la orientación de la represión de los golpistas? Asesinar a jóvenes. Y en la época en todas las épocas siempre los jóvenes eran perseguidos, y sabemos que los jóvenes de 20 a 30 años para adelante son los que muchas veces toman las decisiones en el país para sacar la situación de exportación de pobreza, compañero, y se constituye como vanguardia en la lucha y también como lo que van a suceder para que el partido que se quiere constituirse como dirección para el pueblo se mantenga vigente, camaradas. Por eso es importante nosotros mismos descolonizar nuestro pensamiento y ayudar también a nuestros hermanos que están en el entorno nuestro a descolonizar también su pensamiento y ayudarles pues. Y el enemigo siempre busca que nosotros perdemos la memoria de nuestra historia, o sea, que no hagamos memoria de historia. Por eso ya no existen los cursos de historia en las universidades, en los colegios, no existe filosofía, la economía política no existe, justamente para eso, para que la juventud esté pensando pues en burbujas, simplemente en eso. En eso es lo que quería compartir, camaradas. Gracias. Muchas gracias por la participación muy valiosa del compañero Juan Yuri. Compañero, ¿qué tiene? Adelante, compañero. Bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Realmente me he sentido bastante emocionado porque he visto a un maestro enseñando como debe enseñarse en la escuela política del partido. Hemos estado nosotros en las escuelas de la regional y parecían cursos de una universidad particular que no tocaban a profundidad esto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay una deficiencia en el partido del pensamiento marxista.
E incluso esa frase que la ha extraído de ese libro cubano, ¿no? ¿Y qué dicen los cubanos? Hablan sobre la sociedad debe estudiar con las herramientas que tenemos, el marxismo-leninismo, o sea, el marxismo histórico, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, es sumamente importante. Y esto nos va a generar un intelectual colectivo para pensar todos en el mismo sentido, con una variedad, una riqueza, todo eso. Entonces yo saludo acá, recién lo conozco, y realmente quisiera agradecerle, ¿no? O sea, este es el tipo de escuelas que tengamos, ¿no? Porque las otras escuelas realmente han dejado mucho que desear, ¿no? Gente que parecía que estaban dando curso en cualquier universidad privada incluso, ¿no? Porque por lo menos en San Marcos es otra cosa, ¿no? He estudiado también en San Marcos, ¿no? Entonces, otra de las inquietudes que han planteado, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es construir partido. Salvo el poder, el resto es ilusión, eso lo dijo Lenin, y lo ha repetido Abimael, lo repiten todos, ¿no? Es una frase clara. Cuando se estuvo en el gobierno regional de Junín, se cambió la currícula, hasta donde se pudo, ¿no? Y la propuesta educativa de Perú Libre fue distinta al resto del país. Y esto está condensado en un libro que saca Vladimir Cerrón sobre su experiencia en el gobierno regional. Esto es importante leerlo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hablar de hechos, de realidades, no solamente de pensamientos, proyectos, ¿no? El proceso que nosotros tenemos que vivir es el proceso de liberación nacional. O sea, como parte de la revolución socialista que planteamos un proceso de liberación nacional. En ese proceso de liberación nacional justamente se enmarca la descolonización, la alienación, porque la gente está colonizada y alienada. Tenemos una herencia colonial que todavía la arrastramos, ¿no? Y en muchos aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que me siento muy alegre de haber venido, a pesar de que me han hecho esperar una hora en el paradero, pero me decía, vale la pena, ¿no? Vale la pena, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas debe hacerse, porque cuando se toca, en la facultad dice, yo cuando enseño debo ser neutral, dice, ¿dónde estamos? Pues, ¿no? Una profesora que está dando clase en un partido dice que tiene que ser neutral, ¿no? Entonces, no, nosotros tenemos un tipo de pensamiento, claro, ¿no? Y eso debe valorarse, ¿no? No sé, todavía tal vez hay algún miedo de decirlo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, bueno, yo por lo menos a las persecuciones políticas, ¿no? Incluso me han sacado por televisión, tengo un juicio pendiente con Panamericana y anteriormente también, que ha sido mucho más grave todavía, ¿no? Pero hay que seguir adelante, ¿no? O sea, acá tenemos el camino expedito para ganar, para triunfar, ¿no? Y estamos ahorita en una época sumamente importante, a pesar de todos los golpes que nos han dado y cómo la prensa basura trata de desprestigiando, ¿no? Desprestigiando, diciendo que nos hemos aliado al comunismo, esa cosa que es totalmente mentira y es fácil de demostrar, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando con más ahínco, ¿no? Y llevarle este mensaje, la buena nueva del socialismo a todos, ¿no? Como los evangélicos tocan las puertas, le traemos la buena nueva de Dios, nosotros le traemos la buena nueva de la nueva sociedad, ¿no? De una sociedad más justa, una sociedad de prosperidad, porque eso es mentira que dicen que el socialismo trae miseria. Esta fue Vietnam cómo quedado en los años 70, ¿no? Imagínense que ha empezado a crecer 7% después. Chile empezó antes, mucho antes de su revolución, ¿no? Y cómo ha logrado tanta riqueza, ¿no? Esto es sumamente importante para luchar contra el enemigo, mostrar ejemplos claros, ¿no? Muchas gracias.
un papel bajo ciertas limitaciones, quizás bajo también es un poco difícil hacer las escuelas políticas, transmitirlo de una manera didáctica, de una manera que entienda nuestros compañeros, porque también hay que ser realistas. La mayoría de la militancia tiene todavía una formación política todavía regular, intermedia todavía. Pero si hacemos una disertación que va un poco más arriba, ya no lo vamos a poder quizás interpretar muy bien, o podemos confundir. Yo quizás en mi calidad de profesor, soy profesor de una academia, y quizás eso me ayuda bastante también a desarrollar esta forma de clases. La palabra del compañero es un aliento para mí personalmente y me compromete más todavía, ¿no?, a continuar con este tipo de escuelas, con este tipo de poder impartir, enseñar, transmitir lo que yo he leído, lo que he estado sistematizando también, diferentes libros, porque esto no hay un solo libro, y eso también a mí me permite comprender más también la realidad y transmitirla a ustedes de la mejor manera posible también. Acá en Caraballo, nosotros somos bases de Caraballo, militantes de bases de Caraballo, estamos comprometidos con el compañero Wilson, compañera Mabel, Celia, compañera Linda, compañera Gerardine, la compañera que no ha venido hoy día, Yolanda, y otra compañera también, Elsa, que no ha venido, y haremos escuelas políticas, ¿no? Al menos siquiera 2 veces al mes. Ya le comprometo desde ya, de acá a 15 días, al compañero Wilson, que también pueda, digamos, hacer las exposiciones, ¿no? Podemos alternar ahí y quizás también así aprender un poco más, ¿no? Forjar partido, como dice el compañero, forjar partido y decir las cosas, porque una escuela política es para decir las cosas. Tenemos ya una línea de pensamiento, ya está en el ideario, pero hay que poner en la práctica también, no puede quedar en el papel, ¿no? La práctica es muy importante en ese sentido. Muchas gracias, compañero, a usted por sus palabras. ¿Alguien más, compañeros, desea hacer alguna intervención? Bueno, sí, claro, adelante. Para ya no cansarlos también. Disculpa, compañero. No, está bien, Sí, está bien, muy bien. Bueno, quería aclarar una cosita, ¿no? Hace poco hablábamos de la Marcha del Orgullo, ¿cierto? Y estábamos viendo que eso es una agenda cambiar, ¿no? Y tú señalabas que no hay ningún problema siempre y cuando hagan política, ¿cierto? Siempre y cuando estén ahí cuestionando. Yo creo que también voy por ahí, ¿no? O sea, yo tengo amigos de ese equipo, ¿no? Tengo amigos, tengo amigas, compañeras, ¿no? Compañeros, ¿ya? La idea está en que no deben perder, siempre deben ser anticapitalistas, ¿no? Siempre deben estar criticando al imperio, al imperialismo, ¿no? Porque un ambientalista que no critica al imperio o al capitalismo no sirve, pues. Un animalista o un feminista que no critica al imperio tampoco sirve, ¿no? ¿Cómo nos ve el imperio nosotros? Nos ve como simplemente elementos de la producción, nada más, ¿no? Por eso al hombre lo deshumaniza, a la tierra lo penetra, escarba, saca de él lo que más quiere, depreda, ¿no? Entonces, si no hay un pensamiento anticapitalista de estos grupos, pues no vale nada, ¿no? En ese sentido, eso es lo que quería aclarar, ¿no? Básicamente, y nada más, por ahí, por ejemplo, también se dice, ¿no? Se dice, estamos fregados, ¿no? O sea, el Perú, la gente está fregada, y quiere meterle política, o sea, quiere meterle lo que pasa en el Congreso, lo que pasa en el Ministerio Público, o sea, la gente está fregada y más, vamos a fregarlos, es que no es así. Es entregarle a la ciudadanía elementos de liberación, ¿no? Formas educativas, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros, creo que como partido. No creo, estoy convencido de eso, ¿no? Entonces,
Va por ahí. No es tanto arruinarles más su día, sino es darle medios, formas de formación ciudadana, de cultura, de acceso a la liberación, justamente como estamos señalando, ¿no? Eso es lo que quería aclarar, compañeros, nada más, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Quisiera hablar algo al respecto. Miren, yo creo que hay que respetar las diversas corrientes de pensamiento, pero ¿qué dice Vladimir en el discurso de hoy? Estamos en una guerra, y en la guerra se utilizan tácticas de diversionismo, le llaman militarmente, o sea, para desviar a la gente de un camino. O sea, nosotros como prioridad uno tenemos la construcción del socialismo. Ustedes van a ver que quienes financian a estos grupos que hacen diversionismo ideológico, diversionismo cultural, ¿no? Es quienes lo financian y sabremos a qué intereses sirve. Ahí está, Donald Trump quitó el financiamiento a los programas de agenda gay, porque hay una sección de la CIA que se dedica y se dedicaba desde antes de la Guerra Fría, ¿no?, a organizar a los homosexuales supuestamente que eran perseguidos en Rusia, en Cuba, etcétera, ¿no? Hay discursos de Fidel condenando la práctica esta del homosexualismo, o sea, no como actitud personal, sino como movimiento que quiera imponer. Y yo quiero decirles, yo he ido, por ejemplo, a varias reuniones feministas, ¿no? Las feministas son las más antidemocráticas que hay, no te permiten discrepar. A mí me votaron, ¿no? Igual, ¿no? Ellos son de pensamiento ultra así conservador, digamos, en su línea, que no está su línea, ya es un marxista, burgués, fascista, lo que sea. Te acusan de todo. Comunista, matacarros, y acá dicen los Gardeles, por ejemplo, que me trae a recuerdo. Hoy en día hay un grupo que se llama La Fábrica, que es un grupo financiado de homosexuales, que le está haciendo un juicio por lesa humanidad a Víctor Polanco por el caso de las Gardeles, ¿no? ¿Y quiénes lo financian? ¿No? Cosas que no existen, igual que una persecución política le hacen a la vida y le inventan cualquier cosa. Entonces, esos son grupos también financiados, ¿no? Igual, en el aspecto cultural también, ¿no? ¿Quiénes financian distintos tipos de música? Claro, ahí hay que entrar para esclarecer, ¿no? Ha salido música rock con identidad, el rock, etcétera, ¿no? Cachuca y, bueno, la Sarita, ¿no? Que sí están saliendo con algo de identidad, ¿no? Pero a su vez, digamos, la identidad de la música folclórica, de todo el arte, las danzas, etcétera, ¿no?, debe ser promovida por nosotros también. Y ahí en la cultura es una cosa bien importante, ¿no? O sea, la lucha que se tiene que dar contra los enemigos del socialismo, los enemigos de la patria, porque son vendepatrias, ¿no? A ellos no les interesa que el Perú tenga su desarrollo autónomo, que haya prosperidad para todos, que ese dinero que sale a raudales para el extranjero se quede acá. Por eso es que atacan a la minería informal. Ellos, los mineros informales, que son más de 100.000, dejan su plata acá. Y yo he estado haciendo trabajos en zonas mineras y he visto la prosperidad que tienen ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa? La empresa agarra sus ganancias y se la lleva, ¿no? Claro, utiliza alta tecnología y se la lleva, ¿no? Todita se la lleva. Entonces, ahí hay todo un mal manejo del Estado, ¿no? De este Estado centralizado, porque las autorizaciones, por ejemplo, de minería, no las da la región,
las da un ente centralizado acá en Lima. Y justamente hay una de esas leyes que ha aprobado este Congreso que hace que las regiones tengan, por ejemplo, más incidencia en lo que respecta al medio ambiente, etcétera, ¿no? Y le han tirado una propaganda con esto de la ley de la selva, ¿no? ¿Y quiénes han salido a protestar? Miren las características, la gente que ha salido a hacer puro caviar financiado por ONG. Entonces sí hay un diversionismo ideológico que hay que combatirlo también. Hay que entrar ahí y esclarecer, aunque no te van a dejar, como yo les digo, ¿no? Estaban unas, me votaron, fuera de acá. No quisieron que se les diga nada, ni una crítica, eso es, y no más. Y el movimiento hoy también es así, entonces yo creo que no hay que confundir, no podemos tolerar muchas cosas malas, ¿no? Muchas gracias. La participación del camarada, muy claro, reflexión, y esto me hace pensar también en lo siguiente, ¿no? En los años 50, 60, sobre todo en Centroamérica, la Iglesia Católica estaba ya teniendo una filosofía liberadora, como se dice, una filosofía en la cual estaba más centrada en lo que es la solidaridad con los pobres, reflexionada sobre las carencias de una clase abandonada completamente. Y muchas iglesias, muchos sacerdotes, uno de ellos justamente es el Padre Gutiérrez y muchos otros más, en Argentina, sobre todo en Brasil, Paulo Freire, y empezaron a generar una corriente de pensamiento basado en los principios de Jesucristo, de la Iglesia Católica, pero más orientado a la clase trabajadora, a las mayorías olvidadas. Pero como respuesta a eso, ¿qué hace Estados Unidos? Porque hace una encuesta en toda Latinoamérica. El rol de la Iglesia en la reflexión, el pensamiento crítico de la mayoría. Entonces crea una nueva iglesia, las evangélicas. Y las iglesias evangélicas ahora se han convertido justamente en un oponente a la iglesia, pero no para llegar principalmente a lo que es el paraíso, como se suena, como dicen, no es así. Es desviar, ¿no? La pobreza, no, acá este salón terrenal va a pasar, pero en el paraíso, en el cielo, pues, estaremos viviendo de todo, estaremos comiendo los mejores manjares, estaremos en un paraíso, junto con la naturaleza, etc. Ahí empezó, en esos años, justamente, desviar la atención ante un problema principal. Y como lo dice el compañero Sebastián también, estos movimientos de feminismos, movimientos que se han aparecido en los últimos años, también cumplen ese mismo rol. El mismo rol de las iglesias evangélicas, el mismo. Desviar la principal atención, el principal problema que existe en el mundo actual. Eso. Y muy bien lo han manifestado. Yo más bien estoy también aprendiendo de ustedes y me hacen recordar algunas lecturas que he hecho también en el pasado. Muchas gracias a ustedes. Mire, me he escuchado acá decir los animalistas, los ambientalistas. O sea, como se dice, pensar en la desgracia que está atravesando también nuestros seres vivientes, ¿no? Menores a nosotros. Nosotros también tenemos que aprender a humanizarnos, pero conociendo nuestra historia,
Por ejemplo, yo acabo de leer la historia de Fernandito Túpac Amaru. Él de niño ha sido salvajemente torturado por el Imperio Español, encarcelado y obligaron a terminar los asesinatos brutales que hacían contra sus padres, sus mamás, sus hermanos y todo lo demás. Y eso no es acá, solamente ha habido también en otros países en la historia. Y también ¿qué ha pasado, por ejemplo, en la época del fujimorismo, con la violencia de la lucha armada? Ha habido hornos crematorios, ha habido también asesinatos de campesinos, torturas. Eso es hacer a memoria y eso es ser humanizarnos. Y en base a eso tenemos que luchar, compañeros, y no distraer la atención con esos movimientos que distraen a los jóvenes y lo dejan el principal objetivo, que es luchar por transformar la sociedad. Lo que nosotros aspiramos es transformar la sociedad con justicia, con paz y caminar al socialismo, camaradas. Por eso es importante reflexionar de esa manera. Gracias. Bueno, compañeros, se les agradece a cada uno de ustedes su presencia acá en esta escuela política y su intervención, ¿no? Que eso es lo que se buscaba, que sea un espacio de aprendizaje, de análisis y de diálogo. Entonces, ahora culminada esta parte, se les hace extensiva la invitación de quedarse, poder compartir algo fraterno, ¿no? Espero que les haya sido muy enriquecedora la ponencia y muchas gracias por su presencia.